Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y el día de hoy nos va a acompañar Víctor Romero. Él es el vicepresidente de ProSci para LATAM. En un momento más empezamos platicando de cambio. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Hoy día nos acompaña Víctor Romero. Él es el vicepresidente para Latinoamérica de ProSci. Víctor tiene más de 2 décadas en posiciones de liderazgo, es un ejecutivo para organizaciones globales con un nivel de experiencia de cualquier tamaño, precisamente en el entendimiento de la evolución y modificaciones que tienen los cambios en todas las organizaciones y cómo enfrentarlos. Víctor es guía de organizaciones para lograr el éxito de transformaciones complejas en el entorno actual y también instructor de ProSci. Nada más y nada menos ha certificado más de 1,000 personas en América Latina y España. Está felizmente casado, si eso es ya un logro de por sí mismo. Y claro, tiene 2 hijos y vive en la Ciudad de México. Víctor, es un privilegio tenerte aquí con nosotros de regreso. Muchas gracias, José María. Es un gusto y un honor estar contigo. Encantado de compartir este espacio. Pues, Víctor, la primera pregunta, ¿qué es cambio? O sea, ProSci es una organización global que tiene una serie de características únicas en las metodologías que imparte en materia de cambio, pero para nuestro auditorio sería estupendo si nos ayudaras a clarificar qué cosa es cambio. Sí, sí, a nosotros nos gusta mucho explicar el cambio como un proceso, José María. Poniendo una analogía, el cambio no es un switch. Muchas veces uno cree que el cambio, porque haga sentido a los líderes ejecutivos o porque ocurre de inmediato, la gente va a cambiar, ¿no? Entonces, el cambio es un proceso, tiene etapas y hay que acompañar ese proceso para que se logren los resultados de la organización y los colaboradores transiten por los cambios en el entorno organizacional. Y estamos viendo una época de cambio nunca antes vista, en donde ahora el cambio se ha vuelto una constante, ¿no? En donde se debe de abrazar el cambio, pero también considerar que hay que acompañar este proceso con metodología, herramientas, y voy a compartir ahorita en lo que vamos hablando qué está ocurriendo en cambio en América Latina. Hicimos un estudio recientemente en LATAM y cómo las organizaciones abrazan el día de hoy el cambio. Fíjate, Víctor, que mencionas algo muy interesante que tiene que ver con el pasado. Y el pasado no estamos yéndonos a los 1930, estamos hablando de los años 70, los años 80, en donde a voluntad o con intención las organizaciones se daban cuenta que había que adecuar ciertas conductas, ciertas prácticas, ciertos mercados a las dinámicas del entorno para entonces enfrentarlos de mejor manera, innovar, ser creativos y poder expandirse en su forma de hacer negocio, crecimiento y diferentes escenarios. Pero mencionaste algo que llama la atención. En aquel entonces era algo a iniciativa propia o que querían aprovechar una oportunidad de mercado que se veían, como pudieron ser diferentes compañías de dulces, diferentes compañías alimenticias, y que les ha traído una evolución estructural importante, así como algunas que se crearon en aquellos entonces de altas tecnologías y que hoy día son gigantes, monstruos, reguladores de mercados a nivel global. Pero el día de hoy estamos en una circunstancia en la cual no necesariamente es una circunstancia que la organización decide cambiar porque quiere hacer, sino estamos forzados por un entorno con una evolución social, global, política, financiera, económica, en todos los aspectos, desde guerras que nos acosan en el entorno global, la afectación económica, y todo está intercomunicado desde las perspectivas económicas, sociales, políticas, pues lo denominado ya en algunos años atrás como globalización. Quiere decir que todo está interconectado de acuerdo a las teorías de Maynard Keynes sobre la economía, y esto ya no es de gusto de que quisiéramos ser mejores, vamos a adecuarnos, vamos a inventar, es o me adecuo o no sobrevivo. Y esto precisamente requiere
de ya no nada más, bueno, pues vamos a enfrentar el cambio y vamos a echarle ganas en esta ocasión. Mira, nunca habíamos cambiado esto, pero ahora lo vamos a hacer. No, ahora es una constante que necesariamente requiere un protocolo, un método, un sistema consistente que nos permita generar y tener organizaciones que están adecuadas y que tienen una flexibilidad a adecuarse, a cambiar de una manera más natural. No es sencillo construir estas mecánicas, no es de prender el switch y apágalo como lo mencionabas tú, pero tiene un escenario necesario de existencia y vamos a platicar de algunos de los aspectos que nos han hecho notar este tipo de situaciones a nivel global, a nivel Latinoamérica y al final de cuentas son nuestras realidades. Víctor, platícanos sobre qué ha venido sucediendo en Latinoamérica, México y bueno, todo lo que es América y a nivel global en materia del cambio. ¿Cuál ha sido esta evolución? Sí, sí, ha sido fascinante. En los últimos 25 años, como Prosa, hemos investigado mejores prácticas en gestión del cambio y ha habido ciertas tendencias, no solo de lo que está ocurriendo dentro de la organización, sino de lo que está ocurriendo afuera y cómo hay una interrelación, ¿no? Entonces, la madurez que tienen las organizaciones en términos de cambio está aumentando, está siendo cada vez más conciencia en los líderes lo que implica el cambio que está ocurriendo en el entorno, que está ocurriendo en mis colaboradores, lo que nos dejó la pandemia, los entornos colaborativos, la cultura, las formas de trabajo ahora en entorno a agilidad, los cambios regulatorios, el avance tecnológico, la inteligencia artificial. O sea, lo que está viviendo en la organización es lo que llamamos nosotros un portafolio de cambios, un cúmulo de iniciativas que está impulsando a que la organización se transforme profundamente. Dentro de los principales tipos de cambio que arroja nuestro último estudio 2023, el número uno es transformación digital y el número dos es transformación cultural y ambos están interrelacionados. Yo no puedo hacer una transformación digital sin considerar el ADN de la organización y que esto implique el que seamos mejores cambiando y que también qué roles debemos de tener en la organización para que ese cambio se dé, ¿no? Entonces, antes se decía, bueno, está el comité ejecutivo, trabaja con el área de talento humano, trabaja con el área de proyectos y el cambio se va a dar. No, ahora es un rol y una responsabilidad de toda la organización, pero como tú bien dices, con una orquesta, con un ritmo, con una secuencia, ¿no? Con un método, para que entonces le vaya haciendo sentido a la organización y esto se conecte con los resultados de negocio, porque la centricidad que ahora requiere la organización hacia los clientes ha aumentado, José María. Claro, y bueno, como lo mencionas, hay una serie de factores y circunstancias significativas que nos impactan en todos nuestros procesos como compañía, como sociedad, como un organismo vivo. Parte importante de lo que está compartiendo con nosotros Víctor tiene que ver con la adaptación al cambio que individuos y empresas necesitamos estar conscientes y qué tipo de metodologías podemos utilizar para mantenernos en un estado de cambio constante, cosa que no sucedía o que no se requería en el pasado y que hoy día es una constante. Hay tantos factores que motivan y que incentivan el estar en una circunstancia abismalmente en movimiento. Sí, desde aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, brechas generacionales, diferentes interacciones derivadas de cambios tecnológicos, derivados de la comunicación y de entornos que tienen un vórtice de movimiento brutal. Víctor, entendiendo esta necesidad de un cambio constante, ¿qué pueden hacer las empresas y qué pueden hacer los individuos para setear una condición, una actitud que permee y que permita este tipo de estado de andar caminando de puntitas, dispuesto a movilizarse y adecuarse a condiciones con una movilidad tan fuerte como la que hoy día experimentamos a nivel global? Sí, una de las primeras es entender que el cambio es un proceso como lo platicábamos, pero que en el centro está el individuo, José María. En el centro está la persona. Es la suma de cambios individuales
lo que nos da un cambio organizacional. Entonces, en la medida en la que entendemos como tú bien lo dijiste hace un momento, estamos en un organismo vivo en la organización y que ese organismo se compone de múltiples personas que necesitan transitar por su propio cambio individual para lograr un cambio organizacional. Entonces, uno de los primeros puntos es comprender esa naturaleza, la correlación que hay entre la materialización de la estrategia de la organización y que las personas genuinamente adopten y usen los cambios. Eso implica el rehumanizar la organización con un propósito en donde ese propósito sea compartido con los colaboradores. Entonces, no es el victimizar los procesos de cambio, porque muchas de las veces se habla cambio como sufrimiento. Claro, va a haber y es esperado que haya resistencia al cambio. Nosotros de forma natural nos vamos a resistir. Es una condición natural del ser humano. Pero a partir de entender cómo ocurre el cambio, que el cambio es un proceso que tiene etapas, podemos acompañar a los colaboradores. En nuestra investigación hemos visto cómo entendiendo que el cambio individual se da, vemos que el primer estadio es lograr conciencia de la necesidad de cambiar. Y ahí la importancia de los líderes, José María, de inspirar, de comunicar claramente los porqués, por qué ahora y qué pasa si no, y que este propósito se entienda. El segundo paso es que las personas entiendan el qué hay para mí en este cambio y que nosotros sepamos involucrarlos. O sea, en todos los cambios que estamos viviendo, desde un cambio regulatorio, desde el cambio en la data, ¿no? En el poner en el centro al colaborador y al cliente, en las transformaciones que ocurren en nuestros RPs, en los CRMs, en lo que estamos viviendo hoy en nuestra cadena de suministro, tenemos que entender que dentro de esos procesos de cambio hay una transformación en el individuo. Y si logramos comunicar y movilizar a estas personas para que entendamos qué va para mí en este cambio, cómo voy yo y qué beneficios trae para mí, las personas se van a sumar a este proceso de cambio. El siguiente paso es el conocimiento, que entiendan cómo. Tenemos que acompañarlo, no decir, sí, ya viene esta nueva era de cambio y solitas las personas van a aprender. No, hay que acompañar ese proceso, formarlas, transitar del conocimiento a la habilidad, ¿no? Donde ahora ocupan las nuevas herramientas para aprovechar la inteligencia artificial, conectar con los datos, estar cada vez más consciente que los datos en la organización son un activo y hay que tenerlos bien resguardados, ¿no? Y esa sensibilidad ahora en la ciberseguridad. Y luego el sostenimiento. ¿Cómo logramos que este reforzamiento del cambio se dé para que sostenga en el tiempo? Nosotros, en nuestra condición humana, si no reforzamos el proceso de cambio y generamos un hábito desde cualquier cambio que vivimos en nuestro día a día, si no lo hacemos, regresamos a las viejas formas de hacer las cosas. Y ahí, para lograr esto necesitamos líderes ejecutivos, mandos medios, todos los jefaturas, team leaders, agile squads, dependiendo de cómo está nuestra organización, necesitan entender que es parte de su rol el propiciar y apoyar que ese cambio en el individuo se dé, ¿no? Entonces ahí es como empezamos a crear esta cultura y este ADN del cambio dentro de los líderes, José María. Fíjate, Víctor, que mencionas algo que suena, pues, como protocolo, es perfectamente entendible, como un aspecto de vida, se puede adecuar, pero, pero no es tan fácil. Tú estás tocando un tema que es súper sensible, que tiene que ver con cambiar una forma de pensar del grupo de liderazgo, por ejemplo, en el cual yo decido que es tiempo de cambiar y decreto que ya vamos a ser diferentes. Y en consecuencia, mi expectativa como líder, dueño de empresa, es que todo cambie y que todas las personas para mañana sean amarillos. Sí, pero resulta que mi mensaje, mi autoridad no es suficiente para hacernos entender como individuos que ayer que éramos verdes, ahora tenemos que ser amarillos. Sí, y los azules pues también tienen que entender que ahora tienen que ser amarillos. O sea, esto no son enchiladas y un proceso metodológico es lo único que nos puede ayudar, no resolver el problema, ayudar a que esto suceda paso a paso, tocando todas las bases de todos aquellos que estamos involucrados dentro de una organización en hacer un cambio. Yo en alguna época escuché un paralelismo que tenía que ver con la diferencia entre las organizaciones asiáticas y las organizaciones norteamericanas, en donde decía que la centralización de la autoridad y de las decisiones a nivel cúpula
permitía que las organizaciones norteamericanas tomaran decisiones inmediato. Tan pronto como se pusieran de acuerdo a nivel ejecutivo, esto iba a suceder a la voz de ya. Cuando en las organizaciones asiáticas se podían tardar 4 meses en decidir si iban para la izquierda, a la derecha o se sentaban. La diferencia era que una vez tomada la decisión en las organizaciones norteamericanas, podían tardar 2 años en que se efectuara el cambio porque no lo habían permeado, porque no habían seguido un método de integración. En cambio, en las organizaciones asiáticas, el día que se determinaba, puesto que los consultaban, los involucraban, les daban motivadores para poder ser empáticos al proceso de cambio, se les escuchaba. El día que se determinaba, al día siguiente hasta el barrandero ya era amarillo. Esa es una circunstancia, pues parece jocosa, pero lastimosamente no lo es. Estábamos platicando hace un momento de que no es tan sencillo. A lo mejor el método lo hace o lo percibe en la narrativa fácil, pero no lo es, porque pues cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus factores motivacionales, cada quien tiene sus miedos, y hacer que rompan todos estos factores, que se unifiquen para poder estandarizar y decidir que todos vamos para la izquierda, es todo un reto, pero para definir una cultura en donde todo mundo esté susceptible a cambiar constantemente y se adecue rápidamente toda la comunidad de una organización, no son cacahuates baratos, ¿sí? Víctor, ¿cómo lo hacen las empresas? ¿Qué experiencias está viviendo? ¿Qué está pasando hoy día para un entorno tan brutalmente móvil como el que vivimos hoy día? Sí, muy interesante. Justo hicimos un estudio, José María, recientemente lo acabamos de publicar, del nivel de madurez de gestión del cambio que hay en las empresas en América Latina. Más de 500 organizaciones participaron en México, en Colombia, Chile, Brasil, etcétera, y tuvimos una participación excelente. Y el nivel de madurez que existe en gestión del cambio en una escala del 1 al 5 en América Latina es del 2.7, comparado con lo que hicimos hace un par de años en el estudio, en donde estábamos en 2.1. El nivel de madurez en gestión del cambio está aumentando en América Latina, pero aún vemos un rezago con cómo se están dando estos procesos de cambio comparado con Estados Unidos, Europa. O sea, la capacidad de cambiar ahora se está volviendo más relevante en el entorno latinoamericano. Y más del 70% de las organizaciones en América Latina son empresas familiares, de segunda, tercera generación. Entonces, vemos cómo ahora los nuevos comités ejecutivos están tendiendo esta conciencia de acompañar el proceso humano para materializar sus procesos de cambio. Pero eso, como lo narramos ahorita, implica el que los líderes ejecutivos, los mandos medios, los colaboradores, los equipos de proyecto trabajen en unísono, que hay una forma de desdoblar el cambio. Y ahí el factor número uno de éxito para un proceso de cambio es contar con el patrocinio ejecutivo. Y ese patrocinio ejecutivo de los líderes no es el que lleguen, aporten la inversión o den el kickoff del proyecto y se vayan y digan, ahí cuando esté listo regresen. No, implica una participación activa y visible en el proceso de cambio, José María, que los líderes se involucren, que participen, que generen coaliciones, que comuniquen de forma directa a sus colaboradores, que los mandos medios también abracen el proceso de cambio, aunque sabemos que más del 50% de la resistencia al cambio está justo en los mandos medios, en las jefaturas. Hay que entenderlo, saber que primero son personas y luego son líderes de otros, arroparlos, acompañarlos, darles herramientas, metodología para que acompañen el proceso, que sepan identificar la resistencia que tiene al cambio sus colaboradores, cómo abordarla, ¿no? Y por último, arropar también a los colaboradores, no victimizarlos, ¿no? Involucrarlos en el proceso. Y esto que estoy narrando se vuelve una metodología, una forma de hacerlo, ¿no? En la medida en que la organización entienda que esto se vuelve una capacidad organizacional, que hay roles, José María. Algo que estamos viendo en América Latina es que ya se empiezan a nombrar estos roles como líderes de gestión del cambio, gerencias, ¿no? Direcciones en grandes corporaciones en América Latina que entienden y que despliegan un lenguaje común, porque lo que se avecina en el 2024 y en el 2025 no es el que el nivel de cambio o la velocidad de cambio vaya a bajar, sino al contrario,
contrario, más del 70% de las personas que participaron en nuestros estudios identifican que sus organizaciones están más cerca de un punto de saturación, ¿no? Es change saturation, o sea que hay saturación en el proceso de cambio. Entonces, tenemos que arropar a los colaboradores, a los proyectos, a la organización, para que no exista esta saturación y transiten por este journey individual. No hay un cúmulo de iniciativas que vienen. Obviamente estamos viviendo entornos político-económicos distintos en los países en América Latina, pero cada vez más hay este apetito de entender, de abrazar, de tener un proceso, y ya hay empresas pioneras en nivel 4 en América Latina que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, José María. Fíjate que mencionaste algo que es relevante. Eh, en un principio, las organizaciones se confrontan y se tienen que adecuar bajo el espíritu de supervivencia. Si no cambias, te mueres. ¿Sí? Lo vimos en la pandemia. Muchas de las organizaciones se enfrentaron circunstancias radicales ante las cuales aquellos que cambiaron sobrevivieron, aquellos que no cambiaron, pues ya no están con nosotros como organizaciones. Pero existe un componente que es el que mencionas, que es propiciar a iniciativa y en el entendimiento del entorno un cambio constante. Claro, ¿cómo no va a estar uno estresado si el día de mañana mi escritorio ya no está y me toca trabajar parado y pasado mañana ya ni siquiera tengo oficina y al día siguiente las condiciones de trabajo en mi casa me las cambian movilizando los parámetros de conexión que tengo que tener, más reglas, más procedimientos que generan un nivel de estrés para el cerebro porque no llega a establecer un paradigma que estabiliza nuestras decisiones, sino todos los días hay algo diferente generando un nivel de estrés a los individuos que formamos las organizaciones de una manera brutal. ¿Qué hacemos con eso? Sí, ante este entorno es trabajar en diferentes niveles en la organización, priorizar el portafolio de iniciativas, José María. Hay un cúmulo, hay que priorizar, abordar desde gestión del cambio con un proceso estructurado aquellos que sean los most win, aquellos que identificamos. Ahorita estamos en el cierre, muchas de las organizaciones, de la planeación que viene para el 2024. Este ejercicio de planeación se debe hacer con base en los resultados que entregan o que se espera que entreguen las iniciativas de cambio, pero también del impacto que tienen los colaboradores, ¿no? Entonces, en la medida en que correlacionemos el impacto que tienen los colaboradores, el impacto en la organización, abordemos, dado que el nivel de madurez en gestión del cambio está aumentando y tenemos recursos escasos con competencias, es cómo abordamos estos must win. Facilitamos el proceso de desarrollar la competencia y gestión del cambio en la organización para abordar estos retos que estamos viviendo, ¿no? Hoy, cada vez más, el trabajar con inteligencia artificial, con RPA, con la nueva tecnología, está volviendo está creando incertidumbre en los colaboradores, ¿no? El cómo voy yo en este proceso de cambio, ¿seré desplazado? Y no, tenemos que evolucionar en este proceso, saber cómo entender, cómo correlacionarnos con estas iniciativas y cómo afrontarlo, ¿no? Eso va a implicar este entorno, ¿no? Son como engranes, José María, engranes de líderes ejecutivos, engranes de mandos medios, equipos de proyecto. Esta estructura de cambio en este 2024 se debe solidificar y de aceitar para movilizarnos, ¿no? América Latina tiene un potencial enorme de crecimiento y el crecimiento se va a dar en la medida en que materialicen sus proyectos de cambio, de transformación, de expansión, de profesionalización ante lo que viene en este 2024, José María. Víctor, pues, ¿qué te voy a decir? Que hay mucho por platicar y que te vamos a ver más seguido por acá, porque al final de cuentas hay muchas preguntas, hay muchas dudas de cómo yo como individuo puedo ponerme en una condición mental y física para poder enfrentar una circunstancia de esta naturaleza, la organización en donde estoy, cómo puedo facilitar el proceso, los líderes, cómo deben de ver esta situación y cómo debemos actuar para que como país podamos enfrentar una situación tan brutal como la que acabas de describir. Bueno, Víctor, pues ni qué decir, estamos llenos de 10,000 oportunidades para atender, pero primero que nada,
Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con el auditorio todo lo que nos has platicado. Encantado, José María. Es un placer compartir este espacio como siempre contigo, con tu auditorio, y un placer en nombre de Prosa, en título personal, de estar aquí y compartir ávido de seguir haciéndolo. Muchas gracias, José María. Pues gracias a ti. Pues esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es Factor Capital Humano y nos vemos en la próxima.